Historias de la economía. Episodio 260. Del arado que conquistó las llanuras al tractor que dominó el mundo. La historia del imperio John Deere. Pocas máquinas han transformado tanto la agricultura como el tractor, y pocas marcas han contribuido tanto a esa revolución como John Deere. Mucho antes de que sus tractores se convirtieran en una presencia habitual en los campos de medio mundo, la empresa ya había revolucionado la agricultura con un invento mucho más sencillo: un arado de acero capaz de trabajar las difíciles tierras del medio oeste estadounidense. Aquella innovación fue el primer paso de una compañía que acabaría liderando la mecanización del campo y haciendo de sus tractores verdes y amarillos un icono de la agricultura moderna durante más de un siglo. Una historia que no se entiende sin el propio John Deere, la persona, considerado uno de los inventores más importantes de la historia. Nació en Vermont en 1804, donde se convirtió en aprendiz de herrero trabajando con el prestigioso capitán Benjamin Lawrence, uno de los más reconocidos de la región, hasta que logró establecerse por su cuenta en 1826 con tan solo 22 años. Primero se dedicó a fabricar carruajes y diligencias de hierro. Después fabricó la forja de hierro de una serrería, hasta que empezó a dedicarse a la herrería en general, en una época en la que todo se hacía a mano, a base de la destreza y la fuerza del herrero. En 1829 construyó su propio taller, arrasado por un incendio tan solo 6 meses después. Lo reconstruyó solo para ver cómo se volvía a incendiar por culpa de un rayo. Sería la tercera cuando saldría adelante. Hacía todo tipo de trabajos, especializándose sobre todo en azadas y zarcillos. El negocio iba bien, con beneficios constantes, aunque modestos. Pero los crecientes rumores de las oportunidades y recompensas que se encontraban en el oeste acabaron convenciendo a Deere, que decidió vender su negocio, dejar atrás a su familia y trasladarse a Illinois. Tras un tiempo en Chicago, donde le llovían las ofertas para herrar caballos, se trasladó a Grand Detour, un pequeño pueblo fundado por su amigo y futuro socio Leonard Andrews. Abrió un taller con el que daba servicio a la pequeña comunidad, con material agrario, reparaciones. Había escasez de herreros en la región y no le faltaba trabajo, lo que le permitió traer con él a su esposa y sus hijos. Trabajando con los agricultores locales, se dio cuenta de que había un problema con los arados. Los típicos, hechos de madera y hierro, no eran adecuados para el tipo de tierra presente en el medio oeste. Era un suelo muy fértil pero muy pegajoso que se quedaba adherido a los arados, los atascaba y obligaba a parar y raspar la suciedad cada pocos metros. John Deere empezó a trabajar en un método para construir arados más adecuados para ese tipo de tierra. Había crecido en la sastrería de su padre y recordó que pulía y afilaba sus agujas pasándolas por arena. Y con esa idea en mente, una sierra de acero que modificó y un nuevo diseño de la hoja, logró crear un arado de acero autolimpiante. A partir de ese prototipo, fabricó el primer arado, que contaba con una reja de hierro forjado, una vertedera de acero estándar cortada de una sierra de aserradero y una viga y mangos de rieles de roble blanco. Se lo vendió a un agricultor local, que quedó tan satisfecho que se lo recomendó a otros vecinos, lo que hizo que en 1838 recibiese 2 pedidos más. La necesidad de un arado autolimpiante era tan grande que, según se dice, cientos de personas se reunieron en la granja de Lewis Crandall, cerca de Grand Detour, para ver al joven herrero probar su nuevo producto. Más que un negocio, fue toda una revolución, pues facilitó enormemente la migración a las grandes llanuras americanas entre el siglo XIX y principios del XX. En aquella época, la forma tradicional de hacer negocios era hacer un encargo, se fabricaba y se entregaba. El problema es que era un método muy lento y en el momento en el que la demanda se disparó, Deere se dio cuenta de que no era un método de fabricación fiable, así que empezó a producir arados incluso antes de recibir los pedidos. Pero ni así era suficiente, así que en 1843 acaba asociándose con su amigo Andrews para lograr financiación que le permitiese fabricar aún más arados.
construyeron un taller de ladrillo de 2 pisos, instalaron una pequeña fundición y lograron elevar su producción hasta las 1000 piezas al año y responder mejor a la demanda. Pero la aventura no duró mucho porque el carácter de ambos no casaba bien. Tozudos ambos, uno quería expandir las ventas y el otro se negaba a permitir que las vías de tren cruzasen la región. Por si fuera poco, Deere sospechaba que su socio hacía trampas con las cuentas y perdió su confianza en él. Así que finalmente rompieron su sociedad y decidió abandonar Grand Detour. Decidió trasladarse a Moline, también en Illinois, que era una ciudad mucho mejor comunicada y ofrecía más oportunidades comerciales gracias a contar con ferrocarril. Ubicada en la orilla del río Mississippi, este le proporcionaba acceso a energía hidráulica, carbón en abundancia y una fácil navegación fluvial. Allí se une a 2 socios y crean la compañía Deere Tate & Gould. Construyen una fábrica que pronto tienen que ampliar y logran producir hasta 200 arados al mes. Comenzó a utilizar acero inglés importado con gran éxito hasta que negoció con fabricantes de Pittsburgh para que le consiguieran planchas de acero similares. Pero Deere quiere seguir su propio rumbo, así que en 1853 decide comprar las partes de sus socios en buenos términos e incorporar a su hijo Charles al negocio. La compañía se rebautizó como Deere & Co. Para entonces ya no solo fabricaban arados, que seguían siendo el producto estrella, sino que su empresa hacía una importante variedad de productos agrícolas, incluyendo carros, sembradoras de maíz o cultivadoras. Generaban más de 1000 artículos al mes que vendían por todo Estados Unidos con gran éxito y prestigio. Para 1855 ya había vendido más de 10.000 arados, conocido como el arado que rompió las llanuras, y que así se conmemora en un monumento histórico de Vermont. Pero cuando la compañía estaba tratando de desarrollar una máquina de vapor que tirase de su arado, le golpeó la crisis económica provocada por el pánico del 57, que no solo paralizó el proyecto, sino que dejó a Deere & Co al borde de la bancarrota. Para evitar la quiebra, se reorganizaron, dando John un paso al lado, dando entrada a su yerno en el accionariado y dejando a su hijo al frente del negocio. Él seguiría ocupando la presidencia hasta su jubilación en 1886. Solo un mes después falleció y la compañía se reorganizó nuevamente. Bajo la nueva estructura, apostaron por abrir centros de marketing y distribución por todo el país para impulsar las ventas. La empresa siguió centrando su actividad en los artículos agrícolas. Sin embargo, la creciente competencia, liderada por International Harvester a principios del siglo XX, le llevó a ampliar su oferta. Incluso llegaron a fabricar bicicletas. Pero lo que de verdad cambió el rumbo de la compañía para siempre fueron los tractores. En 1912, el presidente de la compañía, William Butterworth, yerno de Charles Deere, inició la expansión de la empresa al negocio de los tractores. Primero experimentó brevemente con sus propios modelos, siendo el más exitoso el modelo Dane All-Wheel Drive. Pero al final prefirió comprar la Waterloo Gasoline Engine, fabricante del popular tractor Waterloo Boy, por $2,25 millones. Durante unos años siguió vendiendo tractores bajo este nombre, hasta que en 1923 presentaron el John Deere Modelo D, que tiene el récord de longevidad de producción de la compañía y que durante décadas fue una herramienta fundamental en el desarrollo agrícola de Estados Unidos. Para mediados de la década de los 20 ya era un auténtico gigante, con más de 8.000 empleados y 14 centros de producción. La mitad de las ventas procedían de tractores, motores y equipos de cosecha, ninguno de los cuales fabricaba hasta 1910, lo que deja clara la evolución del sector y de la propia empresa. Los años 30 no fueron fáciles, en una década marcada por la Gran Depresión que también golpeó las cuentas de la compañía. Fácil de entender si además tenemos en cuenta el fenómeno ecológico conocido como Dust Bowl y que multiplicó los efectos de la crisis económica en las regiones agrícolas. Pero recordando los tiempos que vivió el propio John Deere en sus inicios, la compañía se negó a embargar la maquinaria agrícola de las familias aunque no pudiesen pagarla. Durante la Segunda Guerra Mundial estaba al frente de la compañía el bisnieto de John Deere, que fue nombrado director de la División de Maquinaria y Equipo Agrícola de la Junta de Producción de Guerra.
Además, utilizaron sus fábricas para producir tractores militares y transmisiones para el tanque M3, además de piezas de aeronaves, municiones y unidades móviles de lavandería para apoyar el esfuerzo bélico. Tras el conflicto bélico, retomaron su actividad normal, con el lanzamiento de su primera cosechadora autopropulsada, que fue toda una revolución. Uno de los hitos más importantes en los 50 fue la adquisición de una participación mayoritaria en Heinrich Lanz, un fabricante alemán de tractores y cosechadoras que además tenía cierta presencia en España. También lanzaron su propia financiera para que los clientes estadounidenses pudieran comprar a crédito sus productos. John Deere era ya una empresa tan popular que en 1960 organizó un acto en el Auditorio Memorial y el Recinto Ferial de Dallas para presentar su nueva gama de tractores, los Serie 10, que contaban con una tecnología más moderna y mayores comodidades. Acudieron más de 6.000 personas. En tan solo 3 años vendieron 58.000 unidades. Y al año siguiente lanzaron la siguiente evolución, el modelo 4020, considerado por muchos como el tractor más popular de la historia en Estados Unidos. Casi 2 siglos después de que John Deere fabricara su primer arado de acero en un pequeño taller de Illinois, la empresa se ha convertido en un gigante industrial con presencia en más de un centenar de países, más de 70.000 empleados y una facturación anual de 45.000 millones de dólares. Sus tractores, cosechadoras y máquinas inteligentes siguen siendo una referencia para el sector agrícola, aunque ello incorporan tecnología que su fundador difícilmente habría imaginado: inteligencia artificial, conducción autónoma, agricultura de precisión y análisis masivo de datos. Sin embargo, la esencia del negocio apenas ha cambiado desde 1837. Como entonces, el éxito de John Deere sigue dependiendo de una idea tan sencilla como poderosa: ayudar a los agricultores a producir más y mejor. Quizá esa sea la verdadera explicación de que el inconfundible verde y amarillo de la marca continúe siendo, casi 200 años después, uno de los símbolos más reconocibles del campo en todo el mundo. La edición sonora y la selección musical de este capítulo son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.